Bienvenidos a Generación Cine, un podcast dedicado a todos aquellos que llevan el cine en su ADN. Bueno, para los que ya han visto capítulos de nosotros, podrán notar que este es uno bien diferente. Y para los que nunca nos han visto, lamento decirles que no siempre contamos con este nivel de producción. No. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Nacional de Cine, grabando en este increíble espacio que además lo prestan para cualquier tipo de podcast o producciones. Y también aprovecho para darle las gracias a la casa productora de Pack Studio que nos brindó estos equipos increíbles. Así que bueno, a ver, en primera instancia es bastante evidente cómo conecta nuestro contenido de cine con una escuela de cine. Pero estar aquí es mucho más especial para nosotros porque resulta que mi colega y compañero Luis, mi persona e indirectamente nuestro amigo José estudiamos aquí en la Escuela Nacional de Cine. De hecho, formamos parte de la primera promoción. Es decir, fuimos el experimento, los pioneros de esta escuela que para mí realmente trajo algo innovador a Venezuela. Entonces, bueno, nada, la idea es que entiendan que esto no es algo teórico. Venimos a hacer como todos nuestros episodios. Hablar de cine, de series, de películas, de un poco de todo. Pero sí les admito que cuando nos presentaron esta oportunidad, hubo una pregunta que nos hicimos por una evidente temática en la actualidad, que es, ¿vale la pena estudiar en una escuela de cine? A ver, yo sé que es un poco controversial, pero no es secreto para nadie de que las universidades de hace mucho tiempo, con esta nueva modernidad tecnológica en la que vivimos, han perdido mucho prestigio. Hoy en día, pues, es muy fácil poder entrar a YouTube o a cualquier plataforma de cualquier parte del mundo para ver cursos. Así que, bueno, de eso no se trata principalmente, pero me encantaría ver si dentro de nuestra conversación podemos responder esa pregunta. Sí. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, yo pienso que vamos a empezar de la manera más dinámica y más entretenida, porque esta vez tenemos público. Nunca lo hemos tenido. Ajá, así como ustedes están nerviosos, créeme que nosotros también. Entonces vamos a quitar esa tensión que tenemos acá y vamos a buscar que ustedes nos digan a nosotros cuál fue la película o películas que les inspiró estudiar cine, que los dejó boquiabierta, que ustedes dijeron, wow, yo necesito saber cómo hicieron esto, cómo llegaron aquí, cuál fue la forma de, qué estudioso, qué tengo que hacer para llegar hasta ahí. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Alguien se atreve? A ver. Hola, la primera película que yo vi en el cine cuando estaba chiquita, tenía como 7, 8 años, fue Avengers. Yo dije, wow, ¿cómo se ¿La hace primera? esto? No, o sea, yo había visto muchas películas, pero la que yo dije, wow, ¿cómo se hace esto? Quiero aprender a hacerlo. Fue Avengers, porque cuando Thanos hizo así, yo dije, ¡ah! Quiero aprender a hacer esto, ¿cómo se hace? Y de ahí vi las demás películas, las vi de forma diferente. Empecé a decir, ¿cómo se hace esto? Quiero hacerlo. Qué buena historia, qué bonita escenografía, qué lindo todo. Y de ahí ya le fui como a mi papá, ay, yo quiero estudiar cine, papá. Y mi papá, ¿qué? ¿Eso aquí en Venezuela? Exacto. Y poco a poco, gracias a Dios, conseguí un lugar donde puedo estudiar. Ah, qué bien, Qué bien, muchas gracias. Antes, me alegra mucho porque además Avengers y esa específico ya con Endgame, que es la de Thanos, Sí. realmente demostró que, ok, esto es una película de superhéroes, pero con un nivel de guión, un nivel de historia muy superior a lo que veníamos viendo. Entonces me alegra saber que realmente dejó una impronta en las personas. No, y Sí. que todo el mundo que la vio estaba en la sala de cine pegado en el Sí, sí. borde y gritando, y eso fue un fenómeno absurdo en el cine, que ya no se veía hace mucho tiempo. Sí, un fenómeno Entonces, cultural como los que antiguamente ocurrían, o sea, un estreno como que Gladiador. todo el como mundo, o sea, que se hacían colas para ir al cine, Exacto. que no conseguían las entradas para poder ir, Star no está Wars, normal. Sí. Ok. Señor, caballero. Bueno, siempre he sido fanático del cine, desde muy niño he visto muchas películas, pero creo que una de las cuales me impactó mucho, que me hizo como que enamorarme más de esto, se llama El precio del mañana. Esta película que cuenta sobre que la vida es tiempo. Y creo que es una película a nivel de producción bastante sencilla a comparación a muchas otras producciones, pero el mensaje es muy potente. Y ahí fue donde yo comprendí que el cine no era solamente entretenimiento. Y bueno, le estoy hablando yo con 12 años, algo así, 11 años, y ahí fue donde comprendí que de verdad esto es un arte que te ayuda a transmitir emociones, a transmitir un mensaje mucho más potente, y eso fue una de las películas que me hizo que me enamorara completamente de este arte. Ok. Es interesante, porque esa película del mismo director, él hizo Gattaca, que también va acerca de las limitaciones humanas y el valor de la vida misma. Y In Time
si no me equivoco, ellos tenían aquí el conteo final, ¿no? Y bueno, también hay un discurso bastante sociopolítico de lucha de clases y tal, y eso, o sea, que no es meramente una película de entretenimiento, sino que, oye, trata de enriquecer la vida del espectador, ¿no? Que eso tampoco le resta a Avengers, porque uno puede Sí, claro. disfrutar desde una película un poco más autoral a una película totalmente comercial o para público general, y eso es lo que nos une a todos nosotros como cinéfilos. Pues, que A nosotros podemos siempre hemos apreciar hablado y hemos dicho que hay nicho para todo tipo de películas, evidentemente. Hay las que son muy de acción, las que son muy intensas, las que son... Pero a mí siempre me ha impresionado cuando logran hacer una película que tenga un gran mensaje y que al mismo tiempo te mantenga entretenido y sea de una manera que le llegue a todo el mundo, desde la persona que pase por ahí y vea la película y se quede impresionado, hasta el que sea más intenso y le guste exactamente el plano y todo lo que tenga que ver con esa película. Ahí es donde llega el punto en que tú dices, wow, aquí se logró algo increíble. Sí, y siempre hemos hablado que el mejor ejemplo de eso para nosotros es Christopher Nolan con Batman. Sí. Porque es una película que lo puede ver, como decía uno de nuestros profesores, desde el camionero hasta el director, y a todos les va a fascinar. Y tú dices, no, voy a ver Batman. Así, bueno, claro. Sí, exactamente. No, ve Batman, ve eso para que tú veas. Sí, que puedes agarrar Batman como un ícono y aún así hablar de ciertas temáticas que profundizan aún más. Sí, ese héroe. O sea, había gente que decía, bueno, Nolan está agarrando a Batman simplemente como una excusa más para poder contar algo más. Contar algún conflicto de ¿cómo se llama? De la sociedad o de la justicia, porque Batman siempre termina encarnando eso, ¿no? Como que el paladín de la justicia en las oscuridades, ¿no? Sí, de hecho ese es un punto muy importante, que a la hora de ir a ver una película, imagínense que van a ver Batman, van a ver cualquier personaje, para mí lo primero que uno debe preguntarse es, ok, pero ¿cuál es realmente la historia? ¿Qué es lo que va a hacer el director? ¿Qué es lo que nos quiere contar con ese personaje? Porque cada vez que vamos a ver una película de Batman, por seguir el ejemplo, que hay un montón de Batman y diferentes Batman, es más allá del personaje, ok, pero ¿qué es lo que ese director quiere contarnos con ese personaje? Y a la medida que tú vas estudiando al director o al guionista, vas entendiendo más su filmografía, y cada vez que viene una película tú dices, seguramente él se va a ir por esta vertiente, ¿no? O sea, si viene el día de mañana David Fincher y nos hace una película, tú no vas a esperar una comedia, pues va a ser como, bueno, ya va, ¿qué es esto? Bueno, Fight Club para mí es una comedia. No, solo para Luis Fight Club es una comedia. Pero bueno, ¿alguno más quiere decirnos su película? De nuevo, no a nivel técnico, algo que les apasione. Yo diría que la película, una de muchas, porque creo que sucede repetidamente a lo largo de una vida, sería El castillo ambulante de Howard y la general Ghibli Hayao Miyazaki, por el hecho de que son tan caóticas en cierto aspecto. Meterte en ese mundo, en general, el anime, pero las películas de él te pueden confundir, pero a la vez lo entiendes y te sientes satisfecho al final de verla. Y eso sí, de verdad me trajo esa pregunta de cómo rayos él hizo eso. Y cómo en ese límite de tiempo, Howl, Sophie, la magia, todo, crear ese mundo verosímil que dentro de ese tiempo estándar de película logró dejar tanto impacto. Wow, te agradezco enormemente por esa acotación, porque una cosa que nosotros siempre hemos hablado en casi todos nuestros episodios es que somos fanáticos del anime. Y consideramos abiertamente que el anime a nivel de historia, de narrativa, va bastante más lejos que el cine. De nuevo, a nivel de lo que es la construcción de una historia. Me encanta que digas eso, además el ejemplo de Gimli, porque yo justamente vi la última película de él y a mí me encanta todo lo que es la simbología, ¿no? La codificación, entender qué es lo que te quiere decir el director. Y cuando veo una película de él, realmente, tal y como tú dices, no logro codificarla, no logro entender qué es lo que me quieres decir, o sea, por qué utilizas esos símbolos en específico. Y llegó un punto a la mitad de la película que lo que me hizo pensar, y esto es completamente personal, es que este director, este creador en específico, no quiere que entendamos esos símbolos. No te quieres dar una cantidad de símbolos para que tú simplemente lo traduzcas como si fuera un diccionario. Quiere que tú experimentes una historia y la disfrutes y la vivas a tu manera y sientas lo que sea que quieras sentir, desde que te gustó a que no te gustó. Y eso me parece sumamente válido y sumamente diferente a la mayoría de las cosas que vemos. Totalmente. Así que bueno, a ver, muchachos, nosotros pues también, también. formar parte, pues, ¿cuál sería la película? Si quieren comienzo yo, miren.
En mi caso, no voy a decir tanto una película, sino una anécdota. Cuando yo era muy chamo, mi padre me dijo, viendo E.T., la primera escena, él me dijo, mira esta escena, hijo, mira, hay unos policías que no les vemos los rostros. Lo único que vemos es planos de las esposas, planos de los pies corriendo, planos de las pistolas, y vemos a un ente extraterrestre, ni siquiera lo conocemos, ni siquiera es de esta tierra, y el director, a través de ese montaje, logró que nosotros sintiéramos empatía con un ser que no conocemos y que ni siquiera es de este mundo. Y lo hizo solamente con el montaje. Cuando a mí me dijo eso, dije, wow, qué increíble el poder del cine. Para mí me encanta decirlo porque es un ejemplo perfecto de decir qué increíble lo que el cine es capaz de hacer. En una escena pequeña me hiciste sentir empatía con un ser que ni siquiera es de este mundo. Bueno, a mí me pasó parecido. Simplemente que mi padre desde pequeño, tenía yo que 9, 10, 11 años, y en su momento lo que más se veía en cine y lo que más se veía en película era típica película de héroe de acción. Ahí tenías a Sylvester Stallone, tenías a Jean-Claude Van Damme, tenías a Arnold Schwarzenegger, tenías todo ello. Y todo era tiro para allá, tiro para acá, patada, kung fu. Buenísimo. Me pasa que voy al cine, justo con él también, y voy a ver El Señor de los Anillos, la primera. Evidentemente es una película de 2 horas y media, y yo me senté a ver esa película, y tenía yo 14 años, 13 años, y cuando me senté, me pasó lo mismo que te pasó a ti. Yo no entendía cómo hicieron eso. ¿De dónde sacaron unos orcos? ¿De dónde está un elfo aquí? ¿Qué coño ciudad es esa que está acá? No estoy entendiendo nada. Todo. Evidentemente, yo estaba en el borde. Es esa misma sensación del Avenger de, ya va, ¿qué es esto? Esto me lo creo completo y estoy sintiendo una cantidad de vainas que no entiendo por qué. Ese momento específico que me acuerdo de haber salido, y mi padre me dijo, no, esta película, 2 horas y media de película. Para mí fueron 10 minutos. O sea, yo necesitaba más. Aparte que es la primera vez que me pasaba, que veía una película que termina pero no termina. Y que te dejan en ahí. ¿Y ahora? Y yo no tenía ni idea de que venía otra más. Yo era un chamo, 13, 14 años. Y ahí fue donde empecé a buscar más. Oye, quiero saber más de esta película. Quiero buscar más cómo hicieron, quién fue el que la hizo. Y ahí fue donde me fui metiendo en ese universo. Y después llegaron el par de locos y ya me echaron a perder todo con 1000 y unas teorías y 1000 vainas. Yo tengo un amigo que siempre ha dicho, sería épico que al final del Señor de los Anillos dijera basado en hechos reales. Sí, increíble. Y que todo el mundo se quede. Es increíble. A ver, bueno, no es mucho el secreto porque está aquí que sí que la cabeza del Terminator. Ah, bueno, claro. Esa fue como que la primera película que de niño yo tendría, no sé, 5, 6 años o algo así. O sea que se tornó como en una obsesión. El hecho de que la veía constantemente en VHS, me sabía los diálogos, repetía, me vestía como el personaje, o sea, se volvió todo como que... Unas tallas menos, ¿no? Por supuesto. Exacto. Sí, unas cuantas estaturas también menos también. El punto es que eso fue como que me volví un cinéfilo de ahí en adelante, o sea, era ver películas, o sea, con mi papá, o sea, por mi cuenta y tal. Ahora, la película que genuinamente me llevó a querer estudiar cine, es mi película favorita por eso, es Pulp Fiction de Tarantino, porque fue precisamente como la primera película que vi que rompió un poco de cosas que yo consideraba como si fuese una película. O sea, yo estaba muy acostumbrado a ver eso, películas de acción, sí, claro, películas épicas, westerns. Y esta era algo similar, pero rompía con todas las reglas, ¿no? Y bueno, aparte porque tiene que seguir, no sé, los diálogos más que puedes repetir una y otra vez y una y otra vez. Y lo curioso es que ese mismo año que vi Pulp Fiction estaba por estrenarse Secuestro Express, una película venezolana. Y vi que Jonathan Jakubowicz, esa película estaba siendo producida por Elizabeth Avellán, que era la esposa de Roy Rodríguez. Y ¿cómo te acuerdas? En conjunto, me marcó la vida, pues. Y me di cuenta que, oye, mira, aquí hay un director venezolano que está a punto de lanzar una película, y encima cuando la vi dije, oye, veo cierto paralelismo ahí con el estilo, por lo menos, de una historia como la de Pulp Fiction. Y ahí fue cuando dije, mira, si este pana lo puede hacer, porque yo también no podría estudiar cine. Y claro, ahí lo sentiste cercano, porque el tema con las películas es que uno siente que es Hollywood. Sí, claro. Es allá, como yo llego de aquí hasta allá. Pero es demasiado jodido, tienes que tener contacto, tienes que hacer una cantidad de cosas para poder llegar hasta ahí. Y te diste cuenta que no, ya va, sí se puede. Pues. O sea, que es más difícil. Evidentemente va a ser más difícil que cualquier otro que esté allá, pero sí se puede. O sea, de estudiar ingeniería, que bueno, quiero ser cineasta. Exactamente. No, y es genial que hoy en día ya tenemos muchos más ejemplos. O sea, está Alejandro Hidalgo, que ha llegado a Hollywood. Sí Miguel Ferrari, o sea, tenemos un montón de ejemplos. Sí, ese fue el primero. Afortunadamente, sí. Él fue el primero que llegó. Bueno, a ver, miren, yo quería... Como de alguna manera me estoy planteando esta pregunta de si vale la pena estudiar cine, quería tocar el tema un poco de qué es el cine. De nuevo, no es una clase teórica, no vamos a andar indagando en la ontología, de dónde proviene,
Si le hacen Si un no- examen, no pongan esta respuesta porque a lo mejor lo raspan. Exacto, ¿ok? exacto. Lo que me pregunto es lo siguiente. Hace nada, aunque ustedes no lo crean, hace nada era muy fácil entender que era el cine. Eran esas producciones audiovisuales que se proyectaban en la gran pantalla. Exacto. Pero luego vino la televisión. Y la televisión, aunque hoy en día nos cueste creerlo, estaba muy mal vista. O sea, cualquier actor que en los 90, comienzo de los 2000, 80. fuera a hacer serie, estaba considerado como, bueno, se acabó tu carrera, Sí. ya, bueno, decaíste. Te No encasillaste en series de televisión, ya no vas a ir de nuevo a la gran pantalla. sé- claro, totalmente. No sé si te acuerdas algunos ejemplos, como Los Sopranos, por ejemplo, que cuando no, bueno, comenzó, o sea, si vamos- eso era como Sí, terrible. vamos a ver como que el primer pase de lo que era como considerado cinematográfico en televisión. David Lynch en los 90 lo intentó con Twin Peaks, pero bueno, es David Lynch. Si han visto alguna película de David Lynch, no es para dar todo público, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero fue entre Los Soprano donde, ¿qué es lo que realmente yo diría que una serie de televisión ya se consideraría más cinematográfica? Que genuinamente está usando el lenguaje audiovisual. O sea, que realmente está teniendo un punto de vista bien marcado y hay un autor, hay una visión detrás, Sí. una propuesta. Sí, y en esa época, cuando salió, todos los actores que estuvieron en Los Sopranos le dijeron, mira, qué vergüenza, qué lástima que hayas caído de esa manera. O sea, fue horrible. De hecho, Sí, James si no me Gandolfini equivoco, venía en del los cine. 90, Stanley Kubrick, toda su vida, el gran proyecto de su vida fue hacer Napoleón. Y toda su vida lo estudió y en todas sus películas está ese estudio, pero bueno, lamentablemente no la pudo hacer. Aunque Steven Spielberg, para que sepan, va a hacer una serie, no sé si va a ser miniserie o serie, sobre Napoleón, sí. basado en todos los estudios de Kubrick. De hecho, incluso creo que la esposa o la hija de Sí, la Kubrick esposa. está involucrada en la producción. Pero bueno, el punto es que en estas ideas y estos intentos de Kubrick de poder hacer Napoleón, él se le ocurrió, bueno, ¿por qué no lo hacemos serie? Porque en ese momento, en los 90, salió una serie brasilera, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, y le fue excelente. Entonces Kubrick dijo, bueno, mira, esto puede funcionar. Por supuesto, todo el mundo dijo, no, Kubrick no va a estar en la televisión. O sea, no, era blasfemia absoluta esa idea y no se hizo. Entonces, lo que hoy en día, las series, que son ya algo cotidiano, que para personas como yo, que ahorita lo vamos a conversar, ya los considero cine, en ese momento era un Sí, exabrupto, era una forma de Pues, perder ya No tu voy a carrera por decir completo. arte bajo, porque eso no es así, en dado caso una telenovela o algo, y aún así tampoco debería ser considerado de esa manera, pero no, o sea, había un elitismo. Pues. Sí, pero lo que pasa Sí, es que sí, tampoco, 100%. tampoco de hecho, habían los actores tantas de series. película no estaban en la serie. No. Eso era muy raro de ver. Y tampoco habían tantas series. En su momento Y lo que tampoco eran había era tantas puro series. talk show, puro informerciales. seriales, Eran sí, series. esa era lo que Y cuando ocurría en la semana. empiezan con eso. Empieza con CSI, que cada capítulo era una Eso. temática, que había una temática final, pero era muy separado. Podías ver los capítulos separados y te A iba. ver, ¿cuál considerarían que es una serie en donde sienten que hay un antes y después? O sea, donde ustedes dijeron, ok, ya esto es cine. Por ejemplo, a mí quizás cronológicamente me equivoque ya antes, pero a mí me impactó muchísimo Vikingos. Yo Vikingos la recuerdo como una serie que realmente dije, ¿qué es esto? O sea, Ya, ¿cómo es que esto es un programa de televisión? y- Además que es hecha por History Channel. En ese Claro, momento, Vikingos era por History Channel Sí, y era, sí, que sí, como- un documental. Como que nada, History tipo Channel hizo una documental. serie y es buenísima. Sí. No tenía ni más mínimo sentido. Y para mí era espectacular No, verlo. a mí me pasa algo que es que para mí las series no existían porque lo que uno veía todo el tiempo era películas. Pues uno alquilaba Exacto. películas, compraba películas, es lo que veías. La televisión era algo que estaba ahí, que veía tu mamá, que veía novelas y ya está. No existía series como tal. Sí, Pero después streaming. llegó el fenómeno de Lost, que muy poca también. gente sabe que esa es la serie más vista, más que Game of Thrones, pues. O sea, a nivel de rating es una locura lo que hizo Bueno, Lost. revisa los números, porque yo creo que el zorro. Ah, bueno, sí, tiene también es un- buena, sí, sí. Para que, no, ustedes se reirán, pero hoy Sí, en sí, día sí. es fácil con las redes. Pero el zorro estuvo por décadas y décadas en primer lugar. Es impresionante. Bueno, lo que hizo Lost en su momento era que mantenía a todo el mundo. Es la primera vez que pasa que todo el mundo, todas las semanas, estaba pendiente del capítulo. Sí. O sea, eso no pasaba en las series de televisión. Es que esa es otra irrupción del Ujú. del formato, es decir, era una historia continua. Correcto. Es Y lo que cada vez, normalmente ocurre en una película, es una progresión de acciones que llevan a... y como cada vez te creaba una incógnita más grande y más grande, que evidentemente al final fue todo terrible porque no te resolvieron nada. Al final hasta ellos mismos dijeron, mira, nosotros sí teníamos una idea de lo que íbamos, pero es que lo hicimos tan grande que después el final fue que, bueno, vamos a darle un cierre y ya. Porque todo el mundo quedó en el aire. Pero era, todos los capítulos había algo nuevo que te dejaba, yo necesito ver la semana que viene el siguiente capítulo. Que eso evidentemente, si te pones a pensar, no ha pasado de nuevo hasta Game of Thrones.
que fue una locura. No, fenómenos monoculturales como eso. Es O decir, sea, que sea global, no... Lost, Breaking Bad y creo que Game of Thrones. Sí, 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 Prácticamente. totalmente. Ahorita está ocurriendo eso con Severance, pero es que ya no es lo mismo. Es decir, Bueno, con Severance todo no el mundo sé. tiene ese tema del streaming, o sea, de que tienes acceso a verlo. Antiguamente tenías que esperar al día del Sí, sí, estreno claro. del capítulo. Sí. Y eso Que de también... hecho fue David Fincher el Sí. que inventó con Netflix el sacar una serie todos Completa. los capítulos de El una vez. binging, Eso famoso. lo inventó él con House of Cards, ¿no? House of Cards. Él dice, no, vamos a publicar todos los capítulos de una vez. Eso no existía hasta que David Fincher se le ocurrió. Sí. Bueno, sí, él siempre ha querido irrumper con Sí. ciertas normas establecidas dentro del sistema. Bueno, pero es que ahí en ese punto también cambió completamente lo que uno tenía como serie. Lo que uno tenía como serie era eso, semanalmente ver algo. Sí. Cuando entra Netflix con House of Cards, que tú tienes completo verlo y era empezar a maratonear, Ajá. ahí fue donde empezó ese término y ahí es donde creció demasiado verdad. la serie. Ya Netflix sacaba lo que sea y todo el mundo estaba viendo la vaina coreana que salió no sé qué cosa porque era una serie completa. Sí. Y fíjate que ahora estamos volviendo más bien Por al favor, revés. no metas las cosas coreanas en Ok. este podcast. Ey, hay buenas. Yo entiendo, Muy pero hay bueno, buenas. ¿verdad? Sí. Y ahorita estamos volviendo otra vez al tema de que te lanzan un capítulo por semana, que hay muchas series que lo están haciendo de nuevo, pues, pero ya estamos acostumbrados a ver todo completo. Sí. A ver, me gustaría, muchachos, no sé si alguno nos podría decir, porque hay una clara diferencia generacional y por eso me encanta su punto de vista. Si alguno nos puede decir una serie que para ustedes los marcó en el sentido de que sienten que es cine. Una serie que digan, no, esto ya no hay diferencia entre lo que es una película y esta experiencia a nivel técnico, ¿no? A nivel de narrativa, técnico. ¿Hay alguna serie así que a ustedes le fascine, que considere que tenga esa característica? Ajá. Puede ser actual. Sí, Sí, lo que claro, tú quieras, sí, no sí. importa. No hay límite. Ya lo mencioné, hace rato me lo dije y totalmente. Euphoria. Ah, Oh, ok. perro, ok. Ok. No. Creo que cuando vi Euphoria, bueno, sentí algo similar cuando vi Game of Thrones. Sentí algo similar así, pero cuando vi Euphoria, entendí que ya las series ya se han involucrado completamente tienes toda en la- el formato totalmente cinematográfico. Completamente. Sí, sí. completamente. Bueno, y mira cómo marcó. Es decir, todos los protagonistas de Euphoria se convirtieron en las estrellas Sí. del momento y están tratando de hacer ya que la tercera Y temporada. no pueden porque no y logran. llevan rato ahí intentando, pero reunirlos es complicadísimo. Y ya Complicado. para la tercera incluso va a estar Hans Zimmer, que Hans Zimmer es, bueno, uno de los, por no decir el mejor actualmente de músico de cine en este momento, y va a estar en la serie. Entonces ya ves el nivel de lo que representa. Sí, sí. Y creo que Euphoria es un muy buen ejemplo porque, y que lo compares, no lo compares, pero que menciones también Game of Thrones, porque Game of Thrones sí tiene, digamos, capítulo a capítulo, una continuidad muy característica de la serie. Pero Euphoria sí es una historia que realmente no está contada de una manera muy extraña. Cada capítulo es diferente, es bizarro, cada capítulo es en sí una película. Entonces me parece un ejemplo fantástico. Es que eso es lo que yo creo que realmente también marca la diferencia entre los formatos. Antiguamente ya no. Euphoria es el ejemplo de eso. Una película tiene un punto de vista bien marcado, que es la visión del autor. Es decir, desde las decisiones más básicas de la historia hasta, bueno, sí, la propuesta de puesta en escena. Entonces, claro, Euphoria trae, ponerle el título, esa experiencia cinematográfica en un formato televisivo. Ujú. Y también está el factor de se mató ese tabú. Sí. Ahora tienes creadores que están haciendo obras maestras desde hace 20, 30 años atrás, viendo televisión a tratar de contar esas historias que ya no pueden ni siquiera financiar de manera convencional en el sistema hollywoodense, porque es como o hacemos algo de 300 millones de dólares, que normalmente es una franquicia, o hacemos una peliculita de 25, 30 millones de dólares así independiente, o de cine de terror porque es altamente taquillero. Sí, también el sistema cambió un poco, ¿no? Ahora, a lo que yo iba con el tema de que es el cine y estos cambios de formato, primero la gran pantalla, ahora tenemos serie y ahora, bueno, para bien o para mal, eso es una discusión para otro episodio. Tenemos los teléfonos, y hay gente que lo ve a través de los teléfonos, Sí. tenemos las redes sociales, hay gente que produce, que crea en YouTube, en distintas plataformas, ¿no? Entonces, creo que es muy evidente que ya el cine no es solamente ese formato de la gran pantalla. Es decir, lo que ustedes están estudiando les va a servir para un mundo actual en el que necesita una ilimitada cantidad de contenido, ya sea para la gran pantalla, como para la televisión, como para las redes sociales, YouTube. Entonces me parece muy importante resaltar eso. Bueno, es verdad. Siempre hemos tenido la discusión de Luis odia la palabra contenido, pero bueno, qué Sí. bueno que la mencionamos porque creo que sí hay una diferencia y creo que un punto clave es lo que tú dijiste, el punto de vista. Piensen, Sí. un ejemplo claro es que hacen las novelas,
El formato básico de grabar novelas es tener 3 cámaras o más al frente y es muy teatral. Es decir, la acción está pasando al frente y tú simplemente tienes cámaras que siguen la acción. Es completamente teatral. No hay un punto de vista de un director que te quiera decir algo con esa puesta en escena específica. Entonces, cuando ya agregas el punto de vista, ahí ese yo diría que es sin duda alguna una de las características principales de que es cine, donde ya hay una persona que tiene una intención sobre lo que te está mostrando. Sí. Y bueno, o sea, es una manera muy corporativa de agarrar un arte. O sea, el cine es una mezcla de entretenimiento y expresión artística, ¿no? Eso es así. Pero cuando tratas simplemente de encajonarla en como, bueno, si es un producto y sale al mercado y hizo tanto y el algoritmo nos dice tal, se pierde parte de la esencia de lo que es esto, que es un lenguaje. Esa es la otra cuestión que van a empezar a aprender, si no es que ya tienen la noción intrínseca de que, mira, estoy aprendiendo es un lenguaje que la gente no lo considera, pero, o sea, el séptimo arte es la conjunción de todas las artes previas en una sola, y que cuando inicia era simplemente registro, estamos registrando un evento, pero poco a poco se fue desarrollando un lenguaje para empezar a comunicar ideas mucho más complejas, abstracciones, poética visual, una cantidad de cosas. Y no es por nada, pero sigue evolucionando. Eso no es que ya está establecido, hay un formato y esta es la manera de hacerlo. No. Más bien, estas propuestas autorales, estas películas así súper intensas y tal, están ahí también precisamente para eso, sí, para claro, empujar un poco más allá el arte. Y lo ves, hay películas muy autorales. Yorgos Lanthimos para mí es un gran ejemplo. Sí. No sé si saben cuál director es, pero Yorgos Lanthimos, a mí, hasta que... ¿Cómo se llama la que me encanta de él? Happy Thing. No, Poor Things. Poor Things, exacto. Happy Things. Pobres criaturas. Pobres criaturas es la película de Yorgos Lanthimos que me fascina. Pero antes de eso, a mí me parece muy difícil ver sus anteriores películas. Pero igual las veía porque dentro de la película había algo, había una escena, había una forma de grabar, había un plano que decía, ok, toda la película me parece un ladrillo, muy difícil de ver, pero me encantaría aplicar esta técnica para algo más. Y ahí es donde creo que tienen una gran importancia los festivales como Cannes, los festivales como el de Venecia, en donde te presentan películas diferentes, que obviamente no son lo que uno denomina fácilmente taquillera, pero te sirven es para ver más allá, para ver qué pasa, que obviamente la mayoría de los casos no va a funcionar, porque justamente están llevando al límite las posibilidades de lo que se puede hacer en el cine. Entonces, cuando tomas esas cosas y lo vas aplicando en películas más taquilleras, pues funciona maravilloso. Yo creo que exactamente para eso son. Entonces, bueno, ahorita, aprovechando que hablaste del lenguaje cinematográfico, justamente ya entendimos que entonces el cine vino de la gran pantalla, luego pasó a la televisión y se convirtió en algo que ya es difícil distinguirlos. Obviamente, depende de la serie. No es que todo lo que se haga, no es que todo el contenido es de cine. Y ahora tenemos los teléfonos. Entonces, ok, ya entendimos que el formato cambió. Entonces, ¿cuál sería el diferenciador? ¿Cómo podemos decir que algo es cine y algo es contenido? Y yo creo que ahí está el lenguaje cinematográfico, que lamentablemente es algo bastante abstracto de entender. Pero bueno, yo creo que es esa mezcla de el punto de vista y la intencionalidad, el estudio de la producción audiovisual, el estudio de cómo utilizas todas esas herramientas audiovisuales y todo ese equipo para poder contar una historia. Sí. Bueno. No, te iba a contar que cuando yo empecé a salir con ustedes, cuando yo veía cine o película, yo veía una película. O sea, yo veía era algo que me estaba dando una información y me generaba una emoción. Pero yo no tenía ni idea de nada de lo técnico. No tenía ni idea de que esto es un plano, esto es de tal color, esto pasa por esto. Cuando empiezo a salir con ellos, que ellos estaban empezando la carrera, y empiezan a saber todos esos detalles que a lo mejor que el 90% de las personas no saben, y vuelves a ver la película que viste antes, que es donde te dice cómo tú sabes que esa... Vas entendiendo, coño, ok, ahora ya estoy entendiendo por qué este plano es cerrado, por qué tengo esta cámara aquí, porque el carajo iluminó esto de esta manera, hizo un color en cierta escena para que tú te sientas más triste, más molesto, más alegre, y ahí es donde tú vas viendo de que toda esa producción y todo eso que te va haciendo te va creando ese bonita vaina que tú dices, que creaste cine, creaste eso que te va a llevar a un sentimiento y vas a entender mejor. En el caso de ustedes que lo están estudiando, es eso, tú ves una película, cualquiera, la que sea, Avengers, cualquiera, sin saber nada de cine y te genera una emoción. Cuando la vuelves a ver, cuando sabes algo, así sea algo pequeño, y lo notas, tú dices,
ya sé cómo hicieron esto. Empiezas a ver la intencionalidad. de Es las correcto. cosas, sí. Entonces, ahí es donde tú dices, cuando de repente ya pasaron a formatos más pequeños, cualquier cosa, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, hay muchos creadores de contenido que agregan eso que pueden aprender en esa parte. Que a lo mejor a Luis no le gusta, que es lo que él dice que no, pero ese tipo de contenido no... No, yo no lo desprecio para nada. Sí, Ya, sí. Es decir, cualquier producción en realidad, el que lo haya formado parte de cualquier producción entiende lo difícil Claro, sí, que sí, es sí. esto, colocar un par de cámaras, hacer una iluminación. Es decir, yo no desmerito eso, yo lo que digo es que no me lo encajonen con... Claro. No te lo Porque- meten en el mismo paquete. Exacto, y no quiero ser Exacto. tampoco elitista. O sea, yo entendí cuando Scorsese salió y dijo como que, bueno, mira, las películas Avengers, eso no es cine. No. Yo no creo que... Es un parque de diversiones. Exacto, o sea, que él estaba desmeritando o Sí, despreciando no era de forma eso. peyorativa. No, sino que es como que, mira, él creció con un cine distinto. O sea, que era la exploración de la vida humana en Ujú. general, ¿no? Él está hablando más como que de la función en sí. no, y de la del película. aparataje detrás Claro. de la película en Claro. sí. O sea, de que está diseñado para eso, para que Ujú. te sientas como que estás dentro de un Universo mundo y distinto. tal. sí. Y es verdad, las películas son portales, es decir, tú entras y por Sí, un 2 momento horas. la realidad se va para carajo. O sea, hay una suspensión total de la realidad. Y puedo entender que eso hayan querido como que mercantilizarlo aún más y tal. Eso es lo que hace Hollywood. Claro, pero hay algo muy cómico que está sucediendo, que yo lo he visto, yo llevo bastantes años también trabajando en el área de marketing. Ujú. ¿Y qué ocurre? Que, señores, el cine lleva más de 100 años. Entonces, es muy cómico que, o sea, ¿cuánto tiempo lleva Instagram o YouTube? Es decir, están redescubriendo cosas que ya el cine descubrió hace un montón de Claro. tiempo. Si Sí, de los repente te rusos en el hacen... Sí, siglo pero lo están X, aplicando en estos nuevos formatos. Esa es la Bueno, cuestión. fíjate pues. que Todo eso- recientemente, no sé si vieron que Instagram sacó, miren, una super idea, un formato horizontal. Sí. ¿Qué tal? Hacía plana. Yo, sí, claro. O sea, ahora te estás dando cuenta que el formato vertical es horrible y que el mejor formato es el horizontal. O sea, bueno, el cine ya lo descubrió hace bastantes años antes. Lo que quiero decir con eso es que realmente lo que están estudiando, el lenguaje que están aprendiendo, les va a servir en todas estas herramientas, desde el teléfono a la pantalla grande. Y para mí es mucho más importante que lo que llaman hoy en día, pues, el marketing digital, que es algo tan nuevo que todavía no ha dado tiempo a que realmente haya expertos de eso. Sí. Entonces, yo creo que es mejor, y lamento que, bueno, que suene como un viejito así, ¿verdad? Pero es que creo que es mejor estudiarlas, no es mejor, es más sólido estudiar estas bases audiovisuales que llevan más de 100 años que estudiar algo que no sabemos si el mes que viene va a cambiar por completo. Y cuando lo estudias se van a dar cuenta de eso. Cuando sacan mira, ¿qué tal un formato horizontal? Ah, sí, ¿te parece buena idea? Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, el cine lo descubrió hace rato ya. Pues. Entonces, bueno, eso me parece No, y increíble. que algo, porque se me iba a pasar, como todo lenguaje, mientras más lo escuches, o en este caso lo veas, el cine, más te vas a empezar a dar cuenta de Claro, ello, sí, sí, más sí. vas a aprender de ello, Ujú. y en el momento que quieras crear, sí, vas a tener mayor bagaje cultural, referencias, vas a querer intentar hacer cosas o entender cosas que ya se hicieron antes y aplicarlas a tu historia para poder expresar lo que quieras expresar. Pero Eso no quiere decir que no hay eruditos como Tarantino que ni estudió No, nada. no, y el no, carajo claro, hizo unas pues producciones que tú dices, pero sí, eso es claro. una Bueno, buena aunque pregunta. ahora sí, no es estudiar nada, pues él No, no, trabajó no. como una especie de blockbuster, No, y dio exacto. 500 películas y Es las correcto. editaba él Es que mismo. eso lo estamos discutiendo antes de esto, que es que Sí. es verdad, es decir, tú también puedes ver, hay grandísimos autores que no estudiaron cine. Ujú, sí, claro. O sea, fueron a las películas y aprendieron de esa manera y después a través de manera empírica empezaron realmente a hacer cine, ¿no? Y después tienes a grandísimos autores que fueron por su escuela de cine, tienes a un George Lucas, tienes a un Milius, tienes a Aronofsky, a Scorsese, a Spike Lee, es decir, no hay un camino certero. Ahora, Exacto. yo que ya pasé por la experiencia, les puedo decir que la escuela de cine no es meramente el lugar donde vas a aprender las técnicas para después comunicar algo. No. Es inclusive como poética la vaina porque lo estaba pensando y dije, la escuela de cine actúa igual que el viaje del héroe en las películas en el sentido de que te transforma. Pues. O sea, cuando tú entras a ver una película, tú vas a ver a alguien transformarse. O bueno, si es una tragedia, no transformarse. Sí. Eh, Destruirse ahí. Sí. Y al mismo tiempo tú como espectador estás pasando por esa misma transformación. Claro. En la escuela de cine pasa lo mismo, es decir, tú estás aprendiendo una cantidad de vainas, pero también te va a cambiar la manera en la que ves y experimentas la vida. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo sí Sí. considero que la gente
si tienes esa pasión, esa vocación por querer comunicar algo o simplemente intentarlo. Y el una simple escuela de hecho de cine rodearte válida. de gente como tú también, que tiene la misma afinidad de La eso. tribu de uno, sí. Eso, el que tienen se comunican igual, les gusta Bueno, lo pero mismo. ya, antes de entrar en el tema colectivo, Ujú. porque me gusta pasarlo a un ejemplo más práctico para que entendamos. Lo digo porque como ya pasé por la experiencia pues, de estudiar cine, hay algo que me hubiera encantado entender bien. Y es que cuando hablamos de lenguaje, me gusta mucho utilizar esa palabra en el cine. Porque lo que quiere, normalmente cuando nos dice, mira, este es el formato de hacer un guión, una estructura. Y uno como joven y como ser humano, lo primero que quiere hacer es, eso no sirve. Seguramente ya a mí se me va a ocurrir algo mejor. No, este formato no sirve de los 3 actos, esto seguro, yo voy a hacer algo revolucionario. Pero la razón por la que existe ese formato es porque ese es el lenguaje que el público va a entender. Ajá. Si tú empiezas a cambiar, puede que funcione, pero lo más posible es que el público diga, mira, me estás hablando en chino, yo no entiendo esta historia. Claro. Porque ya a lo largo de lo que ha sido más de 100 años de historia del cine, ya hemos ido, el espectador y el cineasta, desarrollando un lenguaje de, ok, esto significa esto. Ok, cuando veo el típico, lo que llamamos los clichés comúnmente, Sí, son estereotipos. lenguajes que de alguna manera ya han quedado en el público común y general, en donde, ok, yo entiendo la escena del actor de acción con la explosión detrás, yo necesito eso. Si no me das eso, me molesto. O sea, yo estoy viendo una película de acción, necesito que explote algo detrás, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que no vean los formatos como una estructura rígida en la que de alguna manera no tienen flexibilidad. Véanlo como la clave para poder conectar con el público. ¿Ok? Sobre esta base voy a lograr que las personas me entiendan la historia. Y por supuesto, con la experiencia y el desarrollo de eso, A romper la regla. pueden irla Exacto. rompiendo. Pero es importante eso, porque lo digo porque me pasó. Uno la ve y dice, no, vale, yo voy a hacer algo más increíble, esto es muy viejo. Pero, de nuevo, esto ya lleva ni siquiera los 100 años de cine. Desde Aristóteles, la estructura de 3 Sí, actos. la Entonces, poética esto es una aristotélica, forma sí. que funciona y que la gente me va a entender porque es un lenguaje. Y ahí caemos. Ah, bueno, ya va. El ejemplo práctico. Aquí, bueno, no nos vamos a extender tanto porque yo sé que esto es una conversación y no sé qué piensen ustedes. ¿Han visto The Last of Us? Ah, ok. Ah, Ok. coño, ok. Bueno, lamento mucho para los que nos están viendo. Voy a hacer un spoiler de The Last of Us, se los aviso. Y los que no, bueno, disculpen los de acá. Fue personal la vaina. Sí. No, pero es que quiero dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo práctico para que todos entendamos. La primera temporada de Last of Us es maravillosa, espectacular. La segunda temporada, como ya saben, arrancan con la muerte, de nuevo spoiler, del personaje principal. Para mí, con los estudios que hemos tenido, eso no tiene sentido a nivel de guión. No hay nada en la primera temporada, nada en la historia que te diga que eso pueda pasar. Tú cambiaste por completo la historia. Está bien, como director lo puedes hacer, pero a mí, y yo le dije, no la voy a ver más. Porque, de nuevo, es un lenguaje. Hemos estado hablando de algo y tú de repente hiciste otra película. No, bueno, yo quiero ver esta película. Y The Last of Us no es de eso. O sea, no puede... A ver, si vamos a ver Rápido y Furioso, en la primera escena no puedes matar a Vin Diesel, ¿verdad? Porque, bueno, no voy a ver eso. Yo estoy viendo esto para ver a Vin Diesel. O Misión Imposible y en la primera escena matan a Tom Cruise. Eso es exactamente lo que pasa. Cuando hacen esos experimentos, a eso me refiero, cuando sales de la fórmula, ¿qué tienes que hacer? Lo que ustedes seguramente saben. Ah, bueno, unos capítulos antes tienes que ir desarrollando el personaje, ir preparando al espectador de que esta pérdida puede ocurrir. Como lo hacen muy bien en Game of Thrones, la primera temporada, que al final efectivamente se muere el personaje, pero tú vienes toda la temporada diciéndote, mira, lo están siguiendo, lo están persiguiendo, él se está metiendo en problemas. Hay una cantidad de cosas que te previenen, igual te sorprende, pero lo entiendes. Pero en The Last of Us, la segunda temporada, que no vamos a entrar a profundidad, está mal hecho. Eso está mal escrito. Además, porque todos los personajes, si se fijan, todos los personajes de Last of Us están anclados a ese personaje. O sea, lo divertido, lo bueno, lo más interesante de cada uno de los personajes es su conexión con él. Ahí ya Entonces, si lo quitas a él, no me interesa. Ya yo te lo expliqué y te lo voy a Sí, decir sí. y te lo vuelvo a decir y lo vean en los otros capítulos. El problema es que es Pedro Pascal. Todo el mundo ama a Pedro Pascal. Te mataron a Pedro Pascal y a ti fue como que te quitaron el amor de tu vida en esa vaina. Pero el tema es que eso viene traducido de un videojuego. En un videojuego eso Esto es muy funciona. interesante. Claro, porque es otro tipo de narrativa porque tú eres el personaje que está ahí. Entonces, claro, cuando te matan ¿Y a en el este videojuego personaje, arranca jugando con quién? evidentemente, con la villana, pues con la Exacto. mala. Entonces, claro, cuando tú encarnas al personaje, es completamente distinto a cuando lo ves en una serie. ¿Por qué? Porque no eres ese personaje. Entonces, en este caso, en el videojuego, ¿por qué funciona? Porque tú vas a querer vengarte de quien mató a tu protagonista.
y vas a querer seguir viendo y quieres seguir estando ahí porque tú vas a ser el que va a ir a buscar a la otra que lo mató para destruirla. Y después te ponen el otro punto de vista del otro lado donde tú dices, ah, bueno, ya va, pero tampoco es que era tan mala, ¿no? Ahí funciona. Claro. Aquí no. ¿Por qué no funciona? Porque tú no eres ese personaje. Te mataron a Pedro Pascal. Es Pedro Pascal. Y evidentemente ahí te tumbaron toda la serie. Y por eso el 50% de las personas lo dejaron de ver. Claro, claro. Bajó Pero- el rating. Ven, ahí está la intencionalidad. Es decir, Claro. Yo en el quiero arruinar la formato- serie. bueno, sí. La intención de... Sí, bueno, el creador es bastante controversial con esas decisiones que siempre ha tomado. Pero en los videojuegos es eso, es decir, es ya una experiencia de inmersión completa. Claro. Tú estás experimentando, es verdad, en el cine también ocurre lo mismo, o sea, tú estás, no, es un portal, tú entras a la película, pero siempre está como una cuarta pared, tú no estás interactuando directamente con ese mundo, o sea, hay una separación, ¿no? En el videojuego tendría sentido eso. Sí, claro. Porque Sí. lo que tú quieres siempre es impulsar la historia hacia Es que no adelante. es... El problema que yo siento es que no es lo mismo en los videojuegos. Está entrando muy fuerte el cine porque todo el tema de contar una historia, de cómo debes contar la historia, Ya se ha de vuelto qué es una lo que tú prioridad eres. en los videojuegos. Evidentemente, ya tú juegas ahorita cualquier juego importante y es una historia que te llega al corazón, pues. O sea, es increíble y te deja algo y es profundo y va más allá. Entonces, digamos, el cine se ha venido a este lado, pero cuando lo haces al revés no suele salir bien. Aquí No. para mí, ¿cuál hubiera sido la manera perfecta? Intercambiar eso. Que la segunda temporada fuera toda la historia de la mala, por así decirlo. Desde el punto de vista Desde Claro, el punto claro. de vista de ella, ver todo su recorrido hasta que al final ocurre la tragedia que provoca Pedro Pascal. Entonces ahí, que ya conociste los dos puntos de vista, ahora sí vienes a una tercera temporada donde sí, cuando lo maten, tú dices, ah, bueno, sí entiendo y hubiera sido muchísimo mejor. ¿Qué es lo que para van mí. a hacer ahora? Es técnicamente lo que van a hacer ahora. Claro, La pero lo tercera invirtieron. temporada. Como te digo, la tercera temporada va a ser de ella cuando ya nadie la quiere. Ujú. Entonces, bueno. Pero, sí, pues ahorita que íbamos a hablar exactamente. No, ahorita, a ver, José lo mencionó Ujú. y creo que, por así decirlo, lo siguiente en esta conversación, que es que, ok, ya cambiamos los formatos, entendemos cómo ha cambiado el cine, entendemos que lo que están estudiando ya sirve para absolutamente todo lo que se está produciendo hoy en día, Ah, no, que entonces perfecto. ¿ok? Y entonces ahora para nosotros, este es como que el momento más cursi, pero la razón principal por la que para mí vale la pena estudiar cine en específico, no sé otras carreras, estamos hablando de cine en específico, es porque el cine es una experiencia colectiva. Ujú. De hecho, este podcast en sí nunca se hubiera hecho porque yo conocí a Luis y a José gracias a que vine a estudiar Sí. para acá. Entonces, el cine es por excelencia el séptimo arte porque recoge todas las otras artes, es decir, necesitas otras personas. Yo recuerdo, cuando yo entré aquí a la escuela de cine, yo dije, voy a ser el próximo Spielberg. Con las primeras clases me di cuenta, no voy a ser el próximo Spielberg. Sería otra cosa, Y, pero... no, y yo dije, bueno, pero si no soy suficientemente bueno, entonces, o sea, vale la pena que estudie esto. Si yo no tengo esa visión, esa capacidad de escribir. Y después me di cuenta, aprendí que, no, es que estamos, Voy a ser obviamente el yo. cine te lo venden como el Ya, director, el director, el o el actor, actor. una persona. Pero detrás de esa persona está una enorme cantidad de equipos y personas que, gracias a su arte, o sea, imagínense Steven Spielberg, estamos hablando de Steven Spielberg, uno de los mejores directores de la historia del cine. Tú le quitas a John Williams, no es que va a ser malo, obviamente, pero le juro que se va la mitad de la grandeza que tiene. Y eso es por decir una persona. De hecho, Spielberg, toda su vida, prácticamente, ha trabajado con exactamente el mismo equipo. Sí. Por algo será, porque justamente tú tienes que formar un equipo. Y desde tu casa, teniendo digamos, viendo cine de forma online, no vas a conocer a más nadie, no vas a conocer a tu próximo asistente de dirección o a tu director de fotografía, o no vas a saber simplemente que te puedes quemar tocando una luz, ¿sabes? Cosas tan básicas como esa. Por Sí. eso, para mí es demasiado importante entender que el cine es una experiencia colectiva. Es que eso es lo que está como mencionando antes, que cuando entras a la escuela de cine no es meramente como el estudio del cine en sí, sino creces como persona en general, o sea, ves la vida de otra manera, empiezas a crear tu propia visión del cine, que es muy personal. O sea, Y con no eso es- te vas conociendo más a ti mismo. Es que es eso es lo que yo decía que es como poético, es como el viaje del héroe, es decir, tú mismo te empiezas a conocer, es un viaje interior también. Que al mismo tiempo lo que haces cuando entras a ver una película. Tú en una película es un portal, estás viendo la vida ajena de alguien, pero las cosas que le están pasando a esa persona de manera catártica te afectan a ti también. Sí, claro. Empiezas a ver la vida de otra manera. O no, o simplemente te entretuviste y viste un poco de gente morir y ya está. Pero
también con el tema colectivo, y pensé que también íbamos a empezar a hablar de eso, es que, como no, el cine establece este nuevo lenguaje, esta nueva manera de comunicar a través de imágenes en movimiento y sonidos, abstracciones, poesía, emociones. O sea, es difícil, es muy difícil. Sí, claro. O sea, es lo más difícil que puede haber en verdad a nivel de expresión artística, a mi parecer, esto es muy personal. Pero estamos empezando a ver cómo el cine está teniendo como hijos. Sí. Es verdad, el videojuego o la animación, que estamos hablando antes del anime y tal. Es decir, no es que hay una influencia, es que sin el cine yo creo que no pudiesen existir. No. Quizás en los videojuegos al comienzo, ping pong y ese tipo de cuestiones, pero hoy en día, que es una experiencia narrativa en donde hay también un punto de vista, hay una inmersión, hay una atmósfera, hay una creación de un mundo que te tienes que creer. Y en el anime inclusive hay un Sí, puedes dar un poco más. trasciende, Sí, exacto, claro. llevas a un nivel de movimiento y cinetismo y exageración Claro. que en la vida real quizás no podría, pero Sí. eso a su vez es una expresión nueva que puede ser maravillosa a nivel emocional. O sea, es como te puedo demostrar la ira más profunda y la soledad más Sí. dura en muñequitos dibujados ahí. O sea, Sí. eso es lo que yo creo que también hace que el cine sea tan Bueno, pero ya va. universal. Pero tenemos algunos ejemplos, tanto para los estudiantes que están aquí, pero los que no ven. ¿Algún anime que considere...? Ok, si nos vamos a películas, evidentemente los clásicos hay que mencionarlos. No, películas o series, pero No, y serie serie. animada. Akira para mí es algo que, o sea, hasta el día de hoy, aparte es un estilo de animación tan clásico, todo está realmente dibujado, hoy en día usa mucho CGI y tal, pero igual Paprika, por ejemplo, influenció mucho a Nolan Inception. para hacer Inception. Yo ¿Vos que sí? soy fanático de Cowboy Vivo, evidentemente. Para mí cambió porque evidentemente uno está acostumbrado cuando piensas en anime, piensas en la comiquita donde todo el mundo se cae a coñazo y es poderes Los y Dragon shonen, pues. Ball y tal. Sí. Sí. Son divertidísimos, son buenísimos, evidentemente los amo, pero Death Note para mí fue una vaina que fue como... Sí. Sí, eso fue un momento importante "Verga, también". Aquí cambió todo completamente, pues. No es acción, no es nada, pero te dan un tema tan profundo que te dejas loco ahí. Y es animación, es comiquita, como dicen los padres. No, está viendo comiquita. Ok, sí, Sí. animación. Pero el tema profundo que te están tocando, y evidentemente ya sé cuál va a ser la Sí, tuya. tú sabes cuál voy a decir. Yo, Ah. para mí, es la historia más increíble que se ha escrito en todo, en videojuegos, en cine, en libros, en todo. Para mí, Attack on Titan es Que la viste hace poco, ¿no la maestra. viste Sí, antes? que además la vi recientemente, no la vi en su momento cuando estaba en furor. Para mí, Attack on Titan es lo más increíble que se ha Sí, hecho. una locura. Y de verdad recomiendo demasiado que vean. O sea, a mí me duele mucho ver a la gente por la calle y saber que no la ha visto. Y va por su vida así, creyendo que es feliz y no ha visto Attack on Titan. Eso es muy triste. Entonces, bueno, yo quería decir algo porque, a ver, nosotros creemos mucho en el balance y evidentemente no somos imparciales, amamos la escuela de cine porque realmente sin ánimo de sonar dramático nos cambió la vida porque nos cambió la forma de pensar, ¿ok? Pero yo siempre creo que es bueno ser balanceados y también traer una crítica constructiva. Sí. Entonces yo creo, esta crítica no es mía, yo se la robo a Paul Thomas Anderson, que por cierto ahorita va a estrenar, o no sé si ya estrenó en los cines, este su nueva viernes. película El viernes, que se llama Bueno, no, hoy. Una batalla tras otra, ¿no? Sí. Con Leonardo DiCaprio. Bueno, y sí, dicen hoy. que es una Increíble. obra maestra. O sea, hay que verla porque de verdad dicen que es espectacular. Bueno, nada, Paul Thomas Anderson dijo que la mayoría de las escuelas de cine, cuando uno entra, ya quieren, correctamente, que te ganes el Cannes, te empiezan a presentar el cine clásico, el cine que es más pesado, que es más difícil de ver, más difícil de entender. Uno viene, digamos, sin estudiar ese lenguaje cinematográfico que cuando te enfrentas a esto puede ser una entrada muy ruda. Un ladrillazo. Y él que te dice, clavan. y luego terminas viendo Transformers o Exacto. Misión Imposible. De nuevo, no de forma peyorativa, pero esa tiende a ser la evolución. Y Paul Thomas Anderson dice, yo creo que debería ser al revés. Yo creo que deberíamos comenzar con Misión Imposible, con Transformers, deberíamos comenzar con lo común que todos estamos acostumbrados a ver e ir decantando eso e irnos llevando a los clásicos. De esa manera, me parece mucho más fácil de entender, mucho más fácil de ir recorriendo ese camino y entender cómo esto que estamos viendo se hizo gracias a que todos estos clásicos construyeron una base del lenguaje Es cinematográfico. como de manera retroactiva. Es decir, tú ves ciertas películas hoy en día, sobre todo si eres joven, y dices, como que lo tomas por sentado. Pero cuando te vas a ver la historia del cine, dices, coño, no, es que ya va, esto fue hace 30 años atrás una revolución. Fue algo totalmente distinto. Ujú. Ahora ya se volvió común.
no, es parte del crecimiento del lenguaje. Entonces, sí, a nosotros nos pasó lo mismo. Es muy frustrante cuando te quieren meter a Kieslowski, a todos los maestros rusos, a Tarkovsky de frente y no estás acostumbrado a entender ese lenguaje. Conste, sí considero, seas o no un futuro cineasta, si eres un cinéfilo, que debes experimentar, ver ese tipo Sí, claro. de cine, porque también vas a conseguir ahí No, te va a dar cosas que no herramientas. pensabas. Sí. No, y aparte de las herramientas, es decir, cosas que no pensabas que eran como posibles. O sea, Sí, sí, sí. es difícil de explicarlo, porque como No, yo todo- cuando estábamos estudiando en la escuela, yo recuerdo que justamente nos invitaron en alguna clase a empezar a ver autores y directores de Europa, y ahí conocí a Giuseppe Tornatore y Carlos Saura, y para mí fue una impresión increíble, porque estas son personas, digamos, fuera de Hollywood, han hecho sus cosas, pero fuera de Hollywood con recursos mínimos en comparación con lo que se hace en Hollywood, y que hacen unas cosas sorprendentes, hacen unas cosas tan creativas que yo dije, wow, esto se puede. Entonces sí es importante, porque claro, inevitablemente uno siempre va a ver el cine de Hollywood, porque Sí, es claro. la gran industria, Sí, y tiene estamos de una este lado. forma, un formato, una forma específica de presentar de las historias, y cuando de repente te sales y empiezas a ver otras cosas, tenemos un colega que estudió con nosotros, que él se enamoró del cine de Asia, de Corea en y se especial, fue a Kim estudiar Ki-duk, a Malasia, creo. y se fue a Malasia. Sí. Y él descubrió, no, esto es lo que a mí me encanta, este es el cine que a mí me gusta, y se fue Ese es como a vivir a Malasia. el acento que le gustó dentro del lenguaje, como que bro, me Exactamente. encanta cómo los asiáticos cuentan las historias de esta manera. Ah, bueno, mira. O eso, o tomas de otras personas, tomas de otro cine y tratas de volverlo tuyo, pues tratas de ver cómo implementarlo en tu forma de ver. Así que bueno, nada, yo creo que para cerrar, Sí. pues me gustaría decirles a todos los estudiantes una recomendación de nuevo, esas cosas que me hubiera gustado que, creo que sí nos explicaron, pero uno como es muy joven, pues no hace caso. Y es la importancia de especializarte en un rubro en específico. Claro. A ver, todos queremos ser directores, siempre es la principal visión. Pero vamos a pensar un Claro. poquito más como productores, vamos a poner un poquito los pies en la tierra y decir, ok, pero ¿cómo crezco en este mundo? Un director, con suerte, súper exitoso, va a hacer una película cada 3 años. En cambio, un director de fotografía, un eléctrico, un director de arte, un sonidista, puede estar todo el año haciendo películas. Y al final, para mí, por mi poca experiencia, porque de nuevo aquí no somos maestros, lo más importante es tener la experiencia de estar en el set. Hagan lo que les permita estar en el set, porque eso es lo que más le va a enseñar. Ujú. De nuevo, no estoy diciendo, no estudien dirección, no, por supuesto que no, yo estudié dirección y si lo volveré a hacer, me vuelvo a estudiar dirección. Pero no se cierren, sobre todo los de primer año, los más nuevos, a experimentar otras especializaciones, porque aparte de que, bueno, de que hay una enorme carencia en muchísimas especializaciones en el país, les va a permitir poder tener mayor presencia en los sets y por ende, cuando te dice, ¿tú quieres dirigir? Sí, yo he estado en 10 películas, presente en 10 sets diferentes, ok, entonces quiero estar ahí. Bueno, el ejemplo que lo hemos conversado, el director de John Wick, se me olvida Chad Stahelski. ese nombre, no lo voy a pronunciar. Él viene de ser un stunt, de ser un doble. De hecho, él comenzó su carrera de una manera bien abrupta, porque él estuvo en The Crow, en donde murió Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y él era el doble de Brandon Lee. Y tuvo que terminar de filmar Sí, él sí, la- lo terminó. Entonces el punto es que él fue doble de acción y luego creó su empresa junto a 2 socios más de dobles de acción y hoy en día es la número 1 en Estados Unidos. Es una persona que ha pisado, o sea, más de 100 sets, o sea, ya no me sé los números, la cantidad de películas que ha estado y hoy en día ya dirige John Wick, va a ser Highlander, o sea, va a hacer un montón de cosas. Ahora, pero no es porque sea un erudito, es porque ha estado en más de 100 sets y ha visto, imagínense todo lo que han aprendido. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy importante y que les quería compartir. Sí, además, o sea, si quieres ser un director, un productor, estaría muy bien haber pasado por todas las áreas porque también tienes una cierta autoridad de decir, mira, no, eso no se debe hacer de esta manera. Sí, Fincher. exacto, Fincher fue así. O sea, comprendes la totalidad de una preproducción, una producción y posteriori, ¿no? O sea, entonces sí. Lo que Ay, pasa es que, pues. bueno, siempre uno quiere contar la No, historia de claro, uno. claro. Por O eso sea, no siempre es que la- no lo vas a terminar contando, Sí, claro. sino que esto te va a permitir, de nuevo, pisando tierra y siendo un poquito más realista, esto te va a dar más oportunidades de crecimiento para que llegues a dirigir, a contar tus propias historias y también, de nuevo, es algo colectivo. No tienen, obviamente, estamos en Latinoamérica y uno siempre nos va a decir que encárgate tú todo, pero mientras
armen más el equipo, mientras se abran más, mientras deleguen más cosas, cada persona a la que tú le des tu historia va a aportar algo más a tu historia. Mientras menos personas sean, pues te estás cerrando más a tu única visión. Entonces, eso me parece muy importante. Válido, válido. Yo sé. Así que bueno, nada, para terminar, para todas las personas, bueno, las millones de personas que nos están viendo en este momento. En vivo. Exacto, ¿no? por supuesto. No, me encantaría de nuevo pedirles ayuda para dejar una recomendación de una película que considere que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. O serie, Así- no tiene que ser solo una película. Exacto, ok. O serie, una película o serie que todo el mundo debería ver una vez en la vida. Por ejemplo, puedo comenzar yo. Una de mis películas favoritas, que también, de hecho, yo al comienzo estaba entre decir E.T., solo que bueno, me gustó esa anécdota. Se llama Más allá de los sueños, con Robin Williams. Esa es de, que en paz descanse, Tony Scott. Sí. Y para mí es increíble esa película porque es un viaje, eso sí, es un drama fuerte, pero es un viaje asombroso y absurdamente hermoso. Y lo que logran ahí, de hecho creo que estuvo nominada en nivel artístico. Hablar de lo que estás del balance entre lo artístico y lo comercial, entre comillas. Sí, Robin Williams de repente llega a un mundo en donde todo es a través de la pintura. Entonces es Porque impresionante. La cosa pintada y está en el infierno, es increíble. Así que bueno, no sé si, muchachos, alguno tiene una película que consideren que se deba ver alguna vez en la vida, al menos una vez en la vida. Cadena de favores. Oh, claro. Ok. Siempre se les ha recomendado a mis compañeros, se llama La mujer que canta de Davis. Me encanta esa película, por eso estoy en cine. Es demasiado. Okay, Wow, ok. muchísimas Sabe gracias, porque recomendación. no hay Sí, nada no que me guste sabía. más que me digan una que no, Algo no he nuevo, visto. sí. Perfecto, la voy a buscar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? No, ¿Ustedes? yo sí me voy a poner intenso, justo porque hemos estado hablando del lenguaje cinematográfico y tal. Es un documental, aunque para mí no es un documental. Sí, es Koyani Katsi. Eso es otro peo, el título de la vaina. Pues una palabra en Hopi. Pero probablemente la vayan a ver en la carrera. Yo creo que esa es que sí que la película que sintetiza todo lo que estuvimos hablando del lenguaje cinematográfico. Es decir, sí, denle un chance, influenciado a no sé cuántas obras a través de los años. Y esa sí es puro lenguaje audiovisual. Esa es una obra cinematográfica, sí, por excelencia. Bueno, yo me voy a ir por una serie que yo sí siento que es cine. O sea, para mí, del primer capítulo hasta el último capítulo es algo que tú dices, verga, estoy extasiado viendo esto, que es Shogun. Ajá. O sea, para mí Shogun, Recientemente, sí. wow, o sea, es algo, Game of Thrones es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero lo que hace Shogun, desde el primer momento que sale alguien hablando hasta silencios completos en cualquier escena, es puro arte, es increíble. O sea, estás ahí extasiado viendo, y ahí es donde lo que veníamos hablando, pues, como el cine ya no es solamente la gran pantalla, sino que también desde tu casa puedes ver algo que es increíble y te va a dejar emociones y demás, como Shogun. Un anime. El samurái de los ojos azules. Ok. Oh. Una Netflix. cosa. Yo no soy fanático de los animes, pero vi eso y dije, wow. El capítulo 4 es Shakespeare puro. Una cosa realmente fascinante. Sí, sí, sí. ¿Pasen para allá? Bueno, yo recomiendo ver una película nacional que se llama Safari de Mariana Ramírez. Ok. Oye, excelente. Gracias. Vi el tráiler, estoy súper interesado por verlo. Sí. Ok. Hace como, bueno, Sí. sí, bueno, hace alusión como a la situación del país, Por pero supuesto. de manera muy creativa. Porque no es lo típico, así como, a ver, O sea, sería como realismo mágico. sí. Genial. No, me fascina, además son grandes directoras. Ok. ¿Listo? Claro. Ah, claro. Sí, el comienzo quería decir. Tanto películas como series. Bueno, una película que me encantó y creo que fue el inicio para yo estudiar cine fue Los Fabelman, si no me equivoco. Oh, Los Fabelman. Wow. Es demasiado bella esa película. Con esa película es demasiado emocionante. Y bueno, una serie que me parece que impactó mucho en el cine y en contar una historia fue The Crown. O sea, Ok. Ok. cinematografía es Sí. espectacular. De verdad que sería mi mejor serie recomendada. Nada más Ok. que No. La verdad que mi favorita es obviamente Juego de Tronos. Y Claro. Evidentemente, No, por supuesto, claro. por supuesto. esas son geniales. Es que Ok. eso es lo interesante, entender que una cosa es la parte teórica y nos puede gustar, por favor, y otra cosa es ya los gustos personales con los Sí, que conectamos. claro, Y The sí. Fabelman es hermoso porque además es la película más sincera, bueno, y con otras ahí, pero es la película más sincera y emocional de Spielberg. No se me había ocurrido antes, pero Tranquilo. creí que
todo en todas partes al mismo tiempo. Oh, sí. Sí, fanático. De hecho, creo que ustedes no lo han visto, ¿o No, sí? sí, claro. No, tú no la has íbamos a verla en grupo Y la vimos yo todavía separada. no la he visto. Sí, sí, porque me hizo trampa y la vio por su cuenta. Sí, sí, espectacular. Y además, les recomiendo que estudien la historia de esos directores porque Sí. es fascinante. Porque son dos amigos que se conocieron estudiando cine. Así que es perfecto. Y justamente fueron creciendo con una visión completamente única y muy moderna, porque si lo ven, parece tal cual como las cosas que se hacen en redes sociales hoy en día. Es decir, pareciera que hubiera un disparate visual que no tiene ningún sentido, pero gracias a el cine termina Corrígeme conectando si no me todo. equivoco, ellos eran directores de música. De musicales, sí, sí, sí. como De musicales, features, perdón, sometedores. de videos de Sí, música. de videos de música. Se hicieron famosos en eso y bueno, y además esa película la hicieron en pandemia, o sea, con efectos creados por ellos mismos, es increíble, asombroso. Gracias por mencionarla porque de verdad es Ahí tenemos una otra película recomendación. increíble. Bueno, una película que a mí me gustaría pues recomendar, que casualmente se me vino a la mente cuando mencionaron Paprika. Ok. Y me gustó bastante. Es Perfect Blue, que es del mismo Oh. creador. Eso es otro clásico, sí. Ok. La verdad que sí. Perfect Blue influenció, por ejemplo, El Cisne Negro Ok, de Aronofsky. Si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí. claro, qué bien, qué bien. Sí, que no, hay una transferencia ahí cultural algunas veces entre estos formatos. Pues, o sea, por ejemplo, tienes un Alex Garland ahorita que si no hubiese sido por The Last of Us el videojuego, no hubiese hecho 28 años después. Entonces ya está empezando a ver inclusive ese caldo de cultivo ahí entre estas tres. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ese ejemplo me encanta porque conecta con lo que yo había dicho. Tú ves 28 años después, ¿qué es lo que todo el mundo te va a decir? Ah, mira, es una película de De zombies. zombies. Ya va, pero de nuevo, ¿qué nos quiere Sí. contar este autor con los zombies? Ujú. Y lo que hacen 28 años después es para mí una obra de arte, es Sí, una sí. de las mejores películas de este año. Es Sí. bella. Yo lloré con la película porque dije, no puedo creer que una película de zombies en un mundo distópico espantoso fuera para mí la película más hermosa que he visto este año. Menos el Ahí es final. donde tú dices, Menos al final, que es una loquera, que tienen que esperar la siguiente parte para poder entender. Sí, a nuestro compañero no le gusta. El final es pa' loco. no, lo que pasa es que, de nuevo, como estamos hablando de que se ha mezclado tanto las series Sí. y el cine, las redes sociales, entonces ya las películas están, por así decirlo, obteniendo características de la serie. Entonces es común ver Las que vinculan. varias películas que saben que van a tener una secuela, pues le ponen lo que se llama cliffhanger, ¿no? Le ponen un final donde de alguna manera quede incompleta la historia para verla en la siguiente. Pues. Así. Eso ya lo están aplicando en las películas y bueno, nuestro compañero odia que hagan esas cosas. Joder, pero es que estábamos hablando de Last of Us y de verdad el cambio tonal ahí fue demasiado duro. Sí, pues, o sea, demasiado, vengo a ver una demasiado. vaina maravillosa, así toda mítica y de repente se convierte Sí, sí, que sí. sí, en los Una Power loquera. Rangers hace coñazo Sí, ahí sí. con... No. Sí, sí, sí. Eso no lo entendí. Y amé la Bueno. película también, Sí, pero... sí. Ok, bien. Bueno, creo ¿Listo? que hemos llegado al fin. Sí, llegamos al fin. ¿Alguien más? Ah, no, la chica tiene una recomendación. No, no Ay, la quiero perdón. dejar por fuera. Sí, sí, sí. Bueno, una película que es de mis favoritas es The Truman Show. Oh, Perro, yo lo tenía ok. anotado aquí. esto. Está aquí, de hecho. Es una de mis actores favoritos, lo veo desde chiquita con mi papá. A mi papá le encanta. Y Actorazo. esa película me marcó. Sí, es que... es No, una película espectacular. que Y además es ha marcado una a mucha película, gente. es un clásico, pero es que no puede ser más vigente. De hecho, yo la tenía, pero la tenía anotada aquí y se me pasó a decir a Truman Show, porque a los que no la hayan visto, creo, si no me equivoco, que ya está en Netflix, por favor véanla porque es demasiado vigente. O sea, tú la ves y cuando la vean no van a creer que eso se hizo hace un montón de años, porque Jim representa a la perfección. Ay, el- Jim Carrey es una locura. Ella no tiene ningún tipo de sentido. Sí, sí. The Truman Show. De verdad es espectacular. Además está Ed Harris, que es un actorazo que hoy en día no se ve mucho, pero Hace bueno, de Dios. que hace de un dios, exactamente. Bueno, Bueno, ahora sí llegamos y concluimos, ¿no? nada, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Para nosotros de verdad es un honor, es un privilegio poder estar aquí en la escuela que nos formó, que de nuevo nos cambió la vida porque nos cambió la visión de ver todo el mundo. El cine no es solamente estudiar para hacer una carrera, sino que al mismo tiempo te vas estudiando a ti mismo y esa es la belleza. Belleza que además es difícil que los demás entiendan, pero bueno, uno se esfuerza Ya les y pasó. por eso parte de mi familia está aquí, porque bueno, ellos lo entendieron. Así que nada, muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Cine y muchísimas gracias a la casa productora Pack Studio por poder brindarnos este hermoso set que me encantaría poder tener siempre, pero bueno, Llevárnoslo nada, completo. ojalá se repita. En un rato, en un rato. Bien, bien.